A ver, ¿dónde iban? Muy bien, ahora sí. Entonces, concluimos que para esta segunda función es una discontinuidad no removible, porque aunque yo redefiniera f de 1, no se elimina la discontinuidad. Nuestra tercera función. Podemos darle algún valor a la función h para que ahora sí sea continua. Pasa como en el caso anterior, ¿no? No, sí se le puede dar. A ver, Sí. si redefinimos el valor de h en 1, que es donde está la discontinuidad, y si en lugar de que valga 5, no significa que lo vamos a hacer, no estamos cambiando valores ni alterando la función, es simplemente evaluar qué tipo de discontinuidad es. Si nosotros le cambiáramos este valor, ¿se hace continua? Sí, y es removible también, ¿no? Ajá, ¿qué valor le pondríamos aquí? 2. 2, porque si h de 1 fuera igual a 2, entonces estaríamos llenando este hueco y ahora sí sería una función continua. Entonces, como sí lo podríamos hacer, no significa que vayamos a cambiarlo. Simplemente esto nos permite concluir que es una discontinuidad removible. ¿Por qué? Porque redefiniendo un valor de la función se hace continuo. ¿Cuáles son el tipo de discontinuidad no removible más común? Las asíntotas. Vamos a suponer que tenemos ahora la función f de x es igual a 1 sobre x menos 1. ¿Cuál sería la gráfica de esa función? Una línea recta. Si tuviéramos el x menos 1 en el numerador, sí. ¿Qué sospechamos que hay cuando mi denominador se hace 0? ¿Una asíntota? ¿Una asíntota vertical u horizontal? ¿Vertical? Vertical. Bueno, en este caso ya no vamos a comprobar. Ya me voy a ir directo a la gráfica. Vamos a suponer que cada rayita es una unidad. La gráfica de esa función tiene una asíntota en x igual a 1. Y entonces hace esto. Entonces, si evaluamos continuidad en x igual a 1, vamos a ver que la función no está definida, porque entonces mi denominador se hace 0 y no la puedo evaluar. El límite de esa función cuando x se acerca al 1 no existe tampoco, por lo tanto, pues no es continuo. Porque si nos acercamos por la izquierda, la función se va a menos infinito, y si nos acercamos por la derecha al 1,
la función se va a infinito. Entonces, es discontinua en 1. ¿Qué tipo de discontinuidad es? Podemos redefinir la función para que se haga continua, es decir, cambiarle el valor en 1. No, no se puede. No. No se podría, supongamos que decimos, pues ahora va a ser 2, pues lo único que estamos haciendo es pues, colocar un puntito aquí. Entonces, este tipo de discontinuidades son no removibles o no evitables. No podemos redefinirla y hacerla continua. No removible. Entonces, básicamente son los dos tipos de discontinuidad que existen, removibles y no removibles. ¿Preguntas hasta aquí? No, maestra. Ok, gracias. Continuamos entonces. Ya vimos cómo evaluar si una función es continua en un punto. Ahora, ¿qué es la continuidad en un intervalo? Aquí vamos a ponerle contexto. Que solo es continua en una cierta línea, ¿no? O en un cierto intervalo, pues una Punto de la recta. distancia. Más o menos, sí, creo que sí le están entendiendo. Se dice que una función es continua en... Podemos definir diferentes tipos de intervalos para los cuales la función es continua. Se dice que es continua en el intervalo abierto A, B, tengo aquí un asterisco. Se dice que es continua en el intervalo AB si es continua en todo número que pertenece a ese intervalo. Era lo que hacíamos con la continuidad de las primeras. Eran continuas desde menos infinito hasta 1, porque para cualquier número que cae dentro de ese intervalo, si evaluamos continuidad, se cumplen las 3 condiciones. Y para el intervalo que va desde 1 hasta infinito. Entonces, puede ser continua en el intervalo abierto si es continua para cualquier número dentro de ese intervalo. Obviamente no estamos incluyendo los extremos. Si necesitamos incluir los extremos, cambian las condiciones. Ahora, podemos afirmar que es continua desde A hasta B, intervalo cerrado. Si es continua en todo número del intervalo, o sea, si es continua en A y B. Y, además, debemos revisar dos condiciones. Si comprobamos que es continua en todos los números entre A y B, y además se cumple que el límite de la función es igual a la función evaluada en A, que es decir, la tercera condición que evaluábamos. Pero en este caso es cuando X se acerca al valor de C, pero en este caso nos acercamos solamente por la derecha. Es decir, pues al valor de A solo nos podemos acercar por la derecha. Y se debe verificar lo mismo en el otro extremo, que el límite de la función es igual a la función evaluada en B,
pero el límite es calculado solamente cuando x se acerca a b por la izquierda. Aquí vamos a especificar que una función a la que llamamos f es continua en C. Bueno, no es cierto. No, ahí está bien. Una función es continua en el intervalo AB si es continua en todo número dentro de ese intervalo y es un intervalo cerrado si además se cumplen estos límites. Si solo se cumple uno, pues será un intervalo semiabierto o semicerrado, como lo quieran ver. Un ejemplo sería la función nueve menos x cuadrada. Si nosotros buscamos el dominio de esa función, para encontrar el dominio de la función tenemos que revisar la desigualdad. 9 menos x cuadrada debe ser mayor o igual que 0, es decir, lo que metamos dentro de la raíz debe ser positivo. Al resolverlo, nos deja que el intervalo es desde menos 3 a 3. Entonces, hasta ahorita, como esta función, el único requisito que debe cumplir una raíz es que lo que tú pongas dentro no sea negativo. Fuera de ahí no hay restricción, no tiene discontinuidades, entonces podríamos afirmar que es continua desde menos 3 hasta 3. Desde menos 3 hasta 3. Si queremos saber si estos intervalos son abiertos o son cerrados, entonces debemos verificar que se cumpla esto de aquí. Es decir, vamos a revisar el límite de la función cuando x se acerca, en este caso al menos 3, pero nos vamos a acercar por la derecha. A ver, tenemos aquí a x y le vamos a dar valores. Nos vamos a acercar al menos 3 por la derecha, o sea, menos 2.99 y menos 2.999. ¿Me pueden ayudar a evaluar la función? Sería 9 menos 2.99 al cuadrado y le calculan raíz, por favor. Me da 0.24. Gracias. Ahora en 2.999. 0.07. 0.07. Entonces, si nos acercamos por la derecha, esto se va acercando al 0. ¿Y cuánto da la función si la evaluamos en menos 3? 0. 0. Entonces, el límite es igual a 0 y es el mismo que la función evaluada en menos 3. Por lo tanto, como sí se cumplió esta condición, podemos afirmar que en menos 3 es un intervalo cerrado. Revisemos la segunda, que es evaluar el límite de la función cuando x se acerca al 3, pero ahora al 3 nos vamos a acercar por la izquierda. Entonces, nuevamente, le damos valores a x y vamos a evaluar cuánto nos da f de x. Nos vamos a acercar al 3 por la izquierda con 2.99, 2.999.
Evaluamos la función en 2.99. Es lo mismo. Lo mismo porque estamos elevando al cuadrado, ¿verdad? Nos va a dar el mismo resultado. Entonces nos va a dar 0.24. Acá nos va a dar 0.07. Si nos acercamos por la izquierda, esto se va acercando al 0. Y la función, si la evaluamos en 3, pues también nos daría 9 menos 3 al cuadrado, 0. Entonces, el límite de la función cuando nos acercamos al 3 por la izquierda es un 0 y es el mismo que la función evaluada en 3. Por lo tanto, hemos comprobado esta condición. Por lo tanto, es cerrado en el extremo superior. Si alguno de estos no se cumpliera, pues pasa que tenemos un intervalo semiabierto. ¿Preguntas hasta aquí? Maestra, cuando evalúo el menos 3, el de la derecha sería 2.99 porque estamos hablando de un negativo. Sí. Sí, porque pues si tú lo dibujas en la recta, aquí tendrías el 0, menos 1, menos 2, menos 3. Un número que esté más acercándote por la derecha, pues sería 2.9, 2.99, 2.999. Sí, llegan a ser confusos estos acercándonos por la izquierda o por la derecha a números negativos, pero pues dibujando nuestra recta nos ayuda a guiarnos. Ok, maestra, gracias. De nada. Miss, yo acabo de entrar, aparte de ese tema, ¿qué otros estuvieron viendo ahorita? Tipos de discontinuidad. ¿Acabas de entrar o te desconectaste un rato? Acabo de entrar y pues, ¿la grabación la va a subir a la plataforma? Sí, más tardecita. Ah, bueno, para ir estudiando. Sí, ya sea esta o la del otro grupo, generalmente subo la que me quedó menos peor. Sí. Pero sí, al rato la subo. Vimos continuidad en un punto, tipos de discontinuidad y ahorita continuidad en un intervalo. Ok, Miss, gracias. De nada. Y ya por último. ¿Qué tipo de ejercicios nos podemos encontrar? Pues nos puede preguntar encontrar la continuidad de una función, como en este. Determinar la continuidad mi función ahora será f de x igual a (16 menos x cuadrada sobre x menos 2). ¿Dónde vamos a encontrar discontinuidades? Donde haya huecos, es decir, que la función no esté definida en ese valor. O si estamos hablando de una función escalonada, pues donde haya un salto. Por lo tanto, vamos a buscar las discontinuidades en esos puntos que considerábamos críticos, donde hay asíntotas, donde hay saltos o donde hay huecos. En esta función, pues sospechamos de una discontinuidad. Aquí, si se cumple que es una asíntota, si hay una asíntota vertical, o aquí, porque como va a tener un dominio restringido, pues la función se corta. Este es un ejercicio muy parecido al anterior. Entonces, si buscamos el dominio de lo que está en el numerador, tendríamos que resolver la desigualdad. 16 menos x cuadrada debe ser mayor o igual que 0. Y eso nos va a dar un intervalo en el cual x es mayor o igual que menos 4 y menor o igual que 4. Ya sea que lo resuelvan por método de los casos, de los signos, etc. El dominio de este es desde menos 4
hasta 4. Y el dominio de lo que está en el denominador, pues serían todos los reales. Como esta es una función compuesta, pues su dominio será la intersección de lo que está en el numerador con lo que está en el denominador, que son todos los reales, y con la condición además de que lo que está en el numerador, en el denominador, perdón, debe ser diferente de 0. Entonces, el dominio de esa función son todos los números que están desde menos 4 hasta 4, excepto el 2. Ya no voy a repetir el procedimiento de esta, porque es muy similar al de acá. Vamos a comprobar que es cerrado en el extremo inferior y cerrado en el extremo superior. Entonces, esta función es continua en todos estos números. ¿Cómo lo vamos a representar? Es continua en todos los números que están desde el menos 4 hasta el 2 en unión con todos los números que están desde el 2 hasta el 4. Entonces, a excepción de esta de aquí, la función es continua. No sé si se entiende esa parte. En realidad, las funciones solo van a ser discontinuas donde haya huecos, saltos o asíntotas. ¿Preguntas hasta aquí? Pero no es continua porque tiene un hueco, ¿está? ¿O sí? No es continua porque tiene asíntota. De hecho, si nosotros graficamos esa función, déjenme ver si me sale más o menos. Pero sí es continua, ¿no? Pero solamente en 2 no. Exactamente. Desde menos 4 hasta 4 es continua, excepto en el 2. Vamos a ver. Total que las líneas no se dejan. Vamos a poner 1, 2, 3, 4. El 2 estaría por aquí. Bueno, más bien aquí está la asíntota. Y la función, su dominio, esta función queda restringida desde menos 4 hasta 4. Antes de eso y después de eso no existe. Y sería algo así. Y desde 4. Bueno, medio chueca, pero más o menos así se comporta. Después de eso no existe. Antes de menos 4 no existe. Y en x igual a 2 tiene una asíntota. Entonces, la única discontinuidad, como mencionaba su compañero, la única discontinuidad que tiene es en 2. Fuera de eso, en todo su dominio es continuo. Su dominio es desde menos 4 hasta 4, entonces desde menos 4 hasta cualquier número que esté cercano al 2 es continua. Y desde el 2 hasta el 4. Entonces, como en este caso la pregunta era la continuidad, la respuesta es esta. Si me preguntan en dónde es discontinua,
pues sería en x igual a 2 o simplemente en 2. ¿Es una discontinuidad removible o no removible? No removible. Removible. No removible, es una No, asíntota. Ni aunque yo redefina la función, esta discontinuidad se va a quitar. Entonces, ese sería un ejercicio. Si nosotros vemos la gráfica, es muchísimo más fácil identificar dónde hay discontinuidades. Donde hay saltos o donde hay asíntotas. Los huecos, si lo hacemos de forma, si usamos un software, los huecos no los vamos a ver. Entonces, de ahí depende que apliquemos nuestro conocimiento sobre los dominios de las funciones. Como en esta de aquí. Nosotros, bueno, sí, en esta de acá. Si nosotros graficamos con un software, nos va a marcar una sola línea y no vamos a identificar ese hueco, no se va a ver. ¿Cómo sabemos la existencia de ese hueco nosotros? Pues porque sabemos de dominio de funciones y sabemos que un denominador no puede ser igual a 0. Cuando un denominador se hace 0, sospechamos de la presencia de un hueco o de una asíntota. Si no hay asíntota, pues entonces hay un hueco. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, si no hay preguntas, entonces ahora sí, de mi parte sería todo. Hay una actividad en la plataforma